Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse desde diversas partes del mundo a este webinar con Valeria Román. Valeria Román es una periodista argentina que es editora de la Federación Internacional de Periodistas Científicos. Además, ha sido una de las becarias del programa de periodismo de ciencia del MIT y es una de las periodistas de la región que ha estado reportando con mayor rigor y constancia acerca de esta pandemia del nuevo coronavirus que causa el COVID-19, como lo conocemos hoy. Quien les habla es Fabiola Torres, soy periodista, directora de Salud con Lupa, que es una plataforma digital que se encarga de cubrir salud pública para América Latina, y estamos aquí para poder responder con la ayuda de Valeria algunas consultas que tenemos en esta cobertura que a muchos de los periodistas nos ha tomado con desconcierto y también nos ha dado el reto de poder seguir las estadísticas, los datos epidemiológicos. Valeria, ayer escuchábamos al director, al doctor Tedros, director general de la OMS, darnos el último reporte y nos hablaba de el crecimiento de la pandemia, de que estábamos hablando de una expansión y nos daba algunas cifras para comprenderla. Y también nos decía que no éramos prisioneros de las estadísticas ni espectadores indefensos, que podíamos cambiar la trayectoria de la pandemia. Este reporte, que es uno de los más recientes de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo lo procesamos desde el periodismo? ¿Qué es lo que debemos comprender y atender de estos últimos datos epidemiológicos que nos ha dado la OMS? Sí, muchas gracias, un gusto estar en contacto contigo, Fabiola, y con con toda la audiencia que nos está escuchando desde Buenos Aires, así que la verdad que es un honor estar en este seminario virtual del International Center for Journalists. Con respecto a la pregunta y con lo que dijo el director general de la OMS ayer, eh, es clave este tema de unas cifras que dijo, en los primeros 67 días, la cantidad de casos confirmados de COVID-19 fueron 100.000, ¿no? En los 11 días siguientes hubo 200.000, y en los 4 días siguientes, los 300.000 casos que llegó ayer, por lo menos son los casos notificados por todos los países ante la Organización Mundial de la Salud. Eh, También hay alguna tardanza en algunos países en notificar, por lo tanto podrían ser más al día de hoy. Estos datos nos dan cuenta, estos números nos dan cuenta de cómo se ha acelerado la propagación de la pandemia en este último mes. Entonces, lo tenemos que tomar como periodistas como un dato clave de que hay evidencia de que la epidemia se está propagando, que la pandemia está aumentando, con más casos confirmados en todos los. Creo que tenemos algunos problemas técnicos con Valeria, que está desde Buenos Aires, Argentina. En segundos lo estamos arreglando para que todos puedan seguirla.
y no se pierdan en las declaraciones por algunos temas técnicos. Vamos a volver Sí, se cortó. con Valeria nuevamente. Sí, se cortó. Sí, muchas gracias Valeria por volver a la conexión. Sé que en estos tiempos de trabajo remoto y virtuales muchas veces la conexión falla, pero estamos aquí de vuelta con Valeria Román, editora de la Federación Internacional de Periodistas, periodista científica, está en Buenos Aires y continuamos Valeria con lo que nos venías explicando, por favor. Sí, entonces les decía que estas últimas cifras que dio el director de la OMS ayer en cuanto a la propagación de la epidemia nos pueden servir para tener una mejor idea de cómo se ha acelerado la pandemia en este último tiempo, desde enero, en que se identificó un nuevo coronavirus, hasta el día de ayer, que se expandió por gran parte del mundo. Entonces, por un lado, nos da idea de la magnitud para tener un cuadro general de la pandemia en el mundo, pero también en los próximos artículos, las próximas historias que podemos hacer localmente, regionalmente, estos datos pueden servir como evidencia para la toma de conciencia de nuestras audiencias sobre la necesidad de que se tomen medidas gubernamentales para frenar este avance, ¿no? Uh-huh. También hubo varias preguntas y preocupaciones entre los periodistas y los reportes que hemos ido leyendo en los últimos días acerca de las fuentes de transmisión de los casos. Por ejemplo, de los casos autóctonos, los casos importados. En América Latina muchos de los casos empezaron por casos importados. ¿Qué quiere decir esta tipología de casos? Y ahora incluso hemos hablado y hemos leído acerca de casos importados, casos autóctonos, casos estrechos y transmisión comunitaria. Esto en términos científicos, ¿qué es lo que significa y a qué debemos prestar atención, Valeria? Primero, todos estos términos se engloban dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud le ha pedido a cada país que organice un plan para prepararse como respuesta a este avance de la pandemia. Este plan que cada país lo tiene que llevar a cabo se basa principalmente en dos fases. Una fase de contención y una fase de mitigación. Son dos términos claves que los periodistas tenemos que tener en cuenta. Dentro de la fase de contención está hecha para identificar casos importados. Casos importados se llama a personas en las cuales se detecta el coronavirus y esa persona había estado en el exterior. Esto desde donde, en el exterior y en zona de riesgo de coronavirus. Esta zona, desde enero, febrero y marzo, ha ido cambiando. En enero los gobiernos decían que la zona de riesgo era China y algunos países cercanos. En febrero pasó a ser Europa, después se agregó Estados Unidos, Canadá, bueno, fue variando en función de la aceleración de la pandemia. Entonces, volviendo al tema, caso importado es un infectado que adquirió la enfermedad, la infección en otro país, ¿no? Después están los conglomerados o los contactos, o mejor dicho, los contactos estrechos. Son personas que adquirieron la infección a partir de casos importados, ¿sí? Personas que no viajaron al exterior en este último tiempo, especialmente en estos últimos 14 días, pero que adquirieron la enfermedad por la infección, por el contacto con esas personas que habían viajado, ¿sí? Estos contactos estrechos forman parte de lo que la OMS o los epidemiólogos en general llaman conglomerado de casos, ¿sí? Y ahí los sistemas de salud de cada país o la autoridad sanitaria lo que hace es identificar este contacto estrecho y también aislarlo y hacer un seguimiento y tratarlo, ¿no? Después, en estos dos puntos donde cada país identifica casos importados y conglomerados de casos, conglomerado por contactos estrechos, ahí estamos en la fase de contención de la epidemia. ¿Cuándo
estos casos de conglomerado, o cuando aparecen, en realidad cuando aparecen casos de personas infectadas y la autoridad sanitaria no puede identificar a través de cuál fue lo que se llama el nexo epidemiológico, es decir, a partir de qué otra persona adquirió la enfermedad, la infección, ahí se empieza a hablar de transmisión comunitaria. Cuando hay transmisión comunitaria, cuando se detecta o se comprueba, ahí pasamos a la otra fase del plan de control, de la respuesta ante la pandemia, que es la fase de mitigación, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hoy estamos en una situación que los periodistas tenemos que tener en cuenta, esta es la fase, repito, de contención y de mitigación, y dentro de ellas los distintos casos, ¿no? En este tema de la fase de mitigación con transmisión comunitaria, ese es el término hoy usado por la Organización Mundial de la Salud en el reporte diario que emite todos los días y que también se menciona en la conferencia diaria. ¿Qué pasa? En los países en América Latina estamos acostumbrados a, más que nada, vos me dirás, Fabiola, pero creo que en Argentina por lo menos, quizás vos me contarás de Perú, pero estamos acostumbrados a hablar de caso autóctono con referencia a la epidemia de dengue, a epidemias de dengue pasadas, ¿no? Entonces, ahora muchos medios en la región han empezado a decir, bueno, ¿hay casos autóctonos o no? Y se ha generado toda una confusión, porque en realidad, en el reporte diario que la Organización Mundial de la Salud está emitiendo, no se habla de casos autóctonos. Entonces, por eso hay una confusión bueno, ¿de qué estamos hablando? Hoy, de caso autóctono para COVID-19, ¿no? Lo que dice la OMS es que habla de transmisión local cuando ya están los casos de contactos estrechos, o sea, la parte, los conglomerados. Ahí empezó a hablar de transmisión local. Y ahora habla de transmisión comunitaria para los casos en donde no se puede identificar a partir de quién se adquirió la infección, ¿no? No sé si quedó claro. Son muchos conceptos, es verdad, pero entenderlos hoy es clave para decir cada país, además, cada país está en una diferente situación. Hay países que tienen solo casos importados, pero también en el interior de los países hay diferencias. Por ejemplo, en Argentina tenemos algunas situaciones, algunas ciudades con transmisión comunitaria. Hoy lo informó el Ministerio de Salud de la Argentina. Pero en otras provincias solamente hay casos importados. Por lo cual, el mismo país puede estar en ciertas zonas en la fase de contención del plan y en otras zonas en la fase de mitigación del plan contra la pandemia. Valeria, y es apresurado tratar de hacer análisis de otros países que han pasado ya otras fases, como en el caso de China, donde se ha podido detener los reportes continuos de nuevos contagios, o Corea del Sur, o incluso en los casos de Europa, específicamente Italia, es posible que saquemos estos datos para poder hacer cálculos los periodistas de las tasas de mortalidad, cómo ha evolucionado la pandemia en esos países y poder hacer algunas proyecciones o análisis o interpretaciones para nuestras realidades. Hemos visto muchos reportes de eso circular en los últimos días, lo que para mí es una interrogante si esto es útil, si esto en realidad nos permite ayudar a tener un mejor panorama, o no es tan exacto, no es tan riguroso. ¿Qué es lo que recomiendas en ese aspecto? Sí, hay que tener en cuenta en este momento las experiencias de China, Corea y otros países que están controlando de alguna manera o están desacelerando la pandemia. Pero tampoco a esos países hay que verlos
que están controlando, pero me parece que tenemos que tener cuidado con no caer en el exitismo. Porque, por ejemplo, de Corea del Sur se está diciendo, uy, la controlaron, testearon a todo el mundo, y bueno, pero sin embargo, ayer Corea del Sur reportó 7 muertes todavía, o sea, no es que frenó la epidemia. Entonces tenemos que prestar atención, volviendo al principio, a la estadística que está reportando, y bueno, y a la estrategia que cada país está usando. Con respecto a si estas intervenciones, hay que tener algo en cuenta, siempre recordar algo que es, se trata de un nuevo virus, que los científicos, los médicas y médicos desconocían. Entonces, hay muchas cosas, muchas intervenciones que se están de alguna manera experimentando ahora porque no había conocimiento de esto. Igual, países como China, Corea del Sur y otros países de Asia tienen mucha experiencia en el manejo del SARS-CoV-1, que fue el SARS más popular de la epidemia del 2003, y eso le permitió tener ciertas lecciones en el manejo de los casos, de cómo proceder, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, podemos ver la situación de los países de Asia, la situación de los países de Italia, y hay para considerarla, porque muchos tienden a opinar, digamos, hay mucha gente que desde distintos sectores empiezan a opinar, a favor o en contra de distintas intervenciones. Hoy en día es clave no llevarse por el rumor, no llevarse por la opinión del sentido común, incluso por las opiniones de uno mismo, porque uno tiende a hacer opiniones, a prejuzgar, y a veces se puede estar equivocado. Entonces, hay un resguardo, por lo menos, es buscar en revistas científicas, se están publicando trabajos relacionados con cómo resultaron las intervenciones en China, y recomiendo seguir, por ejemplo, las revistas Lancet, Science, la revista Nature, la revista JAMA de la Asociación Médica de Estados Unidos, que están publicando mucho. Entonces, ahí lo que ha desarrollado el coronavirus es que se está compartiendo mucha información. Sí, hay que tener en cuenta que hay algunos estudios que no pasan por una revisión tan sofisticada como habitualmente pasaba. El tema es que por la urgencia de compartir los datos y de ayudar al mundo a parar esta pandemia, a veces los estudios no están pasando por toda la supervisión necesaria. Entonces hay que tener en cuenta, hay que ver, digamos, recomiendo buscar estudios, a ver qué dicen, si esta intervención como una cuarentena, como suspensión de clases, como cierre de fronteras, hay algún estudio que lo avale, le dé validez científica, y después considerar que esos estudios pueden ser, por un lado, solo acotados a la situación de China, o pueden extrapolarse a nuestra región. Como periodista también hay que tener en cuenta no solo cuestiones de epidemiología básica, sino también cuestiones culturales y sociales, ¿no? Entonces, muchas veces también cuestiones culturales de China o de otros países en seguimiento a la norma de la autoridad puede ser diferente en nuestra cultura de América Latina. Ok, Valeria, tenemos una pregunta desde México, del periodista Emiliano Rodríguez Mega, y te pregunta si has visto si los gobiernos de la región, en América Latina, han compartido sus modelos y datos epidemiológicos a la comunidad científica. ¿Crees que esto es algo que debería estar pasando? Bueno, un saludo a Emiliano, que lo conozco. Cada gobierno está compartiendo sus datos, debe compartir con la Organización Panamericana de la Salud. O sea, eso es obligatorio, ¿no? Lo que sí, por lo menos lo que tengo entendido y ha pasado oficialmente, al menos en Argentina, hay una mayor interacción entre el sistema científico y la autoridad sanitaria en estos días. De hecho, el Ministerio de Ciencia de la Argentina convocó a todos los investigadores que tuvieran alguna relación, por ejemplo,
investigadores científicos que desarrollan test de diagnóstico, investigadores que trabajan en virología, en inmunogenética, en vacunas, en tratamientos. Entonces, se hizo como una búsqueda en el sistema científico de profesionales que pudieran ayudar al sistema de salud a colaborar en tomar mejores decisiones gubernamentales. Creo que en otros países se está haciendo, pero habría que ver en cada país si esto se ha... tengo entendido que, por ejemplo, en Uruguay no se estaría haciendo, en el sentido por ejemplo, ayer me enteré que hay algunas agrupaciones de científicos que le están pidiendo al gobierno que establezca la cuarentena masiva, y en Chile también están haciendo lo mismo. O sea que en algunos lugares hay una mejor interacción entre el sistema científico con la autoridad sanitaria, y en otros está todavía pendiente. Sí. Justo lo que mencionabas hace un momento, esta es la primera pandemia en la que se conoce en pocos días el código genético del virus, que hay información, papers compartidos en todo el mundo y que está permitiendo a muchos científicos analizar en un tiempo muy veloz esta nueva enfermedad a la que nos enfrentamos. Y recomendabas algunas revistas, así como en el plano de los datos epidemiológicos, también empezaron a reportarse papers y noticias con distintas calidades o evidencias de fuentes sobre los medicamentos, ¿no? Hemos estado viendo en las últimas semanas una lista de medicamentos que se han estado reportando como supuestas terapias, o lo que sí funciona, lo que no funciona, y esto también ha caído en la distorsión de datos científicos. Tenemos preguntas del panel, tenemos preguntas desde los participantes en Facebook, y una de esas preocupaciones es cómo podemos frenar esa propagación de información que al final termina tergiversando y es tóxica para el público, que nos da expectativas que no necesariamente son como las pensamos. Sí, es muy buena pregunta. Con respecto a tratamientos para el coronavirus, en estos últimos meses se han difundido muchísimas opciones de tratamiento, pero la mayoría aún no ha dado no tiene una evidencia fuerte de que pueda tener eficacia. Por lo cual, lo que recomiendo es prestar atención a de qué se trata la droga, la terapia. Hay como dos caminos en el campo de los tratamientos para coronavirus. Uno es la búsqueda de nuevos compuestos, de nuevas terapias que todavía no se usan, ¿no? Que se están buscando. Ahora hay toda una corriente, digamos, el uso de robots para buscar nuevos fármacos, muchas empresas farmacéuticas los están usando. Eso por un lado. Pero también hay mucha investigación en drogas o en fármacos que ya se usan para otras enfermedades, y se está buscando a ver si podría servir para coronavirus, para COVID-19. Entonces, en ese caso se llama reposicionamiento de una droga. Para no caer en una falsa expectativa y para no exagerar, hay que preguntarse, primero, pedirle al investigador o al médico o a la empresa, porque muchas veces son empresas que están hablando de que tienen un nuevo tratamiento, decir, bueno, ¿cuál es la evidencia? Primero, preguntarse si ese fármaco ya pasó en qué etapa se investigó, ¿no? Entonces, si hubo solo estudios preclínicos o ya ensayos clínicos, ¿en qué fase? Si dicen que sí, ¿en cuánta gente se probó? Después preguntar qué eficacia tuvo y qué seguridad tiene. Cuando uno empieza a preguntar, a hacer todas estas preguntas, en general uno empieza a darse cuenta la debilidad de la oferta del tratamiento, ¿no? Pero uno tiene que estar muy atento a estas cuestiones, porque, por ejemplo, el otro día, la semana pasada, en Argentina, un canal con una
con una vedette, actriz muy popular. Ella invitó a un médico que dice que tiene un tratamiento y que lo está vendiendo. Y es falso. Pero, sin embargo, la televisión no tiene en cuenta estas cuestiones, esta cautela, y es increíble porque de alguna manera es muy deshonesto, porque está llegando con la televisión a mucha gente y le está dando una falsa esperanza, y además hay un negocio encubierto, de alguna manera una estafa, ¿no? Así que bueno, como periodistas en este momento tenemos que estar muy, muy atentos, porque también a veces nos vienen mensajes o comentarios de amigos o de otros colegas que dicen, bueno, mirá, conozco a tal y está haciendo tal tratamiento y tal opción. Entonces hay que tener siempre, mantenerse bien escéptico en esto, ¿no? De decir, bueno, ¿cuánta es la evidencia, ¿no? Valeria, De que funciona. gracias Valeria. Nos preguntan también acerca de estas coberturas que surgen, las coberturas periodísticas de querer conocer un poco más acerca de los pacientes contagiados, de las historias de vida que hay detrás de estas personas, de sus familias. Y pues esta pregunta me permite unir dos que han hecho en este momento entre los participantes. ¿Qué hay de esas historias? ¿Cómo podríamos en este momento cubrirlas? ¿De qué manera las podemos abordar? Si es demasiado riesgoso ponerse en contacto para los propios reporteros con estas familias. Y ahí viene esto de la responsabilidad social en si esto es útil en este momento saberlo, porque son historias de muchas personas que están siendo afectadas y cómo nos podemos acercar desde el periodismo a poder contarlas, estas historias de vida, y hacer noticia de eso. Sí, bueno, en general los medios audiovisuales principalmente buscan testimonios de pacientes para mostrar cómo se vive o cómo se padece una enfermedad. A la hora de cubrirlo hay que tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Por un lado, existen lo que se llaman los derechos de los pacientes, incluyendo el tema del respeto a la dignidad, el respeto a la intimidad, y yo creo que en un momento de pandemia, por más que haya que informar bien, no se justifica violar el respeto a la dignidad de los pacientes. Por lo cual, me parece que a la hora de cubrir testimonios, tenemos que tener en cuenta, se puede incluir testimonios, pero teniendo en cuenta, teniendo muy en cuenta este tema del respeto a la dignidad del paciente, a la intimidad, ¿no? Y también un punto a considerar, un poco en relación al primer caso confirmado en Argentina, el paciente estaba, en el caso en Argentina, estaba internado, hospitalizado, y mandaba un video por las redes sociales, ¿no? Y entonces, y después los medios dijeron, bueno, se recuperó el alta, y se dio el alta. Hay que tener cuidado también, porque si bien mostrar que un paciente se recuperó, que hay mucha gente que se recupera, es interesante, es esperanzador, porque hay mucha gente que se ha recuperado en el mundo por esta enfermedad, también en el contexto particular de un país o una ciudad o una región en la que no se están tomando todavía las medidas, digamos, con evidencia, como por ejemplo una cuarentena, un aislamiento, el cierre de escuelas, esa difusión de un caso que se recuperó, puede debilitar la recomendación, el pedido de una intervención sanitaria para desacelerar la pandemia, ¿no? O, por ejemplo, el otro día, en internet, en las redes sociales, dos influencers, así, un futbolista y una cantante, dijeron, tenemos coronavirus, pero estamos en perfecto estado. Entonces, hay que ver cómo incluimos en nuestra cobertura estos testimonios, porque estos testimonios, de alguna manera, está bien, ese caso particular puede estar recuperado, puede sentirse bien, pero no es así la mayoría de la gente. Entonces podemos debilitar, erosionar el mensaje de decir, bueno, tenemos que actuar ahora, cuanto antes, para desacelerar la pandemia.
Ujú. Nos preguntan también desde el grupo de Facebook que nos sigue en este webinar, ¿en qué se diferencia esta pandemia con otras, como el caso del ébola o el VIH, con la trayectoria de coberturas que has realizado? ¿Cómo en este momento que aún no podemos aún detenernos, pero cómo evalúas esas diferencias en la cobertura, en la manera como reaccionó el público, reaccionó el mundo ante estas enfermedades? Eh, y está esto relacionado también con si siendo esta una de las pandemias que cubrimos en tiempos de redes sociales y de múltiples canales, que hay una diferencia muy grande en los mensajes que hemos llevado ahora y antes. Sí, creo que a través de, si lo comparamos con la epidemia de gripe de 2009, se ha intensificado el uso de las redes sociales. También creo que lo que también hay una tendencia, me parece, que la gente, bueno, los medios han cambiado en cuanto a producir newsletters diarias, como para mantener informado a sus audiencias, pero también me parece que es importante que hay mucha gente que además de seguir los medios en particular, siguen a profesionales del periodismo científico o profesionales me parece que le garanticen confianza para decir, bueno, esto es lo que se sabe hoy. Eh, y las redes sociales, para bien y para mal, por un lado promueven muchas iniciativas, pero también han contribuido en este tiempo a difundir mucha desinformación, ¿no? Así que es clave hoy que cuando se difunda la posibilidad de, no sé, en redes sociales, uno encuentre, bueno, hay una vacuna para coronavirus, hay un tratamiento efectivo. Incluso también hay que tener en cuenta los periodistas tenemos que tener en cuenta con respecto a los kits de diagnóstico. También hay mucha desinformación o aprovechamiento del momento de algunas personas, ¿no? Algunos salen a vender kits de diagnósticos que todavía no están validados, que no demuestran sensibilidad, que no son adecuados. Entonces, creo que hay muchas diferencias. Creo que si uno lo compara con la gripe del 2009, contamos con más herramientas, de alguna manera, más acceso al conocimiento científico. Otro cambio me parece fue que muchas de las revistas científicas de alto impacto están compartiendo gratis los estudios, o como que han abierto, digamos, a compartir más. Entonces eso también nos da más chances de una mejor cobertura, ¿no? Sí. Nos preguntan desde Nicaragua, una preocupación tienen los periodistas de países donde no hay información de las autoridades sanitarias. Normalmente vemos conferencias de prensa de los ministerios de salud reportándonos al día a día de lo que está pasando, y además otras preguntas de los periodistas como el número de pruebas, el número de personal médico que está atendiendo o en la primera línea de esta guerra contra esta nueva enfermedad, y otros indicadores que son para los periodistas y para el público relevantes saber, pero que no siempre están disponibles. Y nos preguntan desde Nicaragua qué es lo que pueden hacer en este caso cuando sus autoridades les dicen que solo están listos los 19 hospitales que tienen. ¿A qué datos deberíamos prestar atención y qué datos debemos exigir que estén públicos, Valeria? Bueno, todavía, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no exige que el dato de camas habilitadas o equipamientos o todo eso, no exige a los países que todo eso esté público, por lo cual es un desafío hoy para los periodistas acceder a ese tipo de datos. Por ejemplo, tampoco es de notificación obligatoria la cantidad de testeos, aunque la Organización Mundial de la Salud está alentando, promoviendo que todos los casos sospechosos de coronavirus sean testeados, ¿no? Pero para acceder a los datos en casos como estos países como Nicaragua, me parece que una opción podría ser contactar directamente a la Organización Panamericana de la Salud, como una manera de ver cuánta información ellos cuentan, o incluso
en general en los países hay una oficina local de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, una buena manera sería lograr contacto con la oficina local de la Organización Panamericana de la Salud. Otra fuente importante en cada país podrían ser las asociaciones médicas de infectología o de especialidades médicas relacionadas con esto, por ejemplo, cuidados críticos, epidemiología, o si la hay, una academia de medicina o la principal facultad de medicina del país. Bueno, ese tipo de fuentes pueden ser, pueden tener, o aunque no tengan el dato en sí, pueden ser una vía para llegar a acceder a esos datos que se buscan y que la autoridad sanitaria no quiere dar en este momento. Muchas gracias por ese consejo y tenemos varias preguntas acerca de la otra pandemia, de la infodemia y del problema de la desinformación en este momento. Nos llegan preguntas sobre cómo se está intentando manejar la situación. Les recuerdo que también hay una red global de chequeadores que están compartiendo información y que incluso ya tienen una biblioteca de coronavirus facts, es el hashtag, para poder ver todo lo que han publicado y comparar información si llegó a sus países y es un fake y hay que inmediatamente detenerlo. Y también la red Latam Chequea, que dirige Chequeado, está haciendo un trabajo por reportar todas las noticias falsas en español que se están detectando y se están parando, por lo menos estos fakes que llegan por todos los canales de comunicación que ahora tenemos. Valeria, quería aprovechar justo esta pregunta acerca de esa información para que nos pudieras aconsejar sobre a qué fuentes recurrir cuando hay que chequear un tema de salud pública o de científico, porque los periodistas no están y no todos son expertos en salud pública o están acostumbrados a cubrir esa fuente. ¿Cómo pueden contrastar esa información? ¿A quién están entrevistando? He visto en televisión, como en Argentina ha sucedido, en radios, que entrevistan a diferentes médicos, pero no necesariamente a los médicos que tienen la especialidad que te pueden dar una explicación, o que entrevistan no necesariamente a asociaciones científicas, o que les llega un dato y es un dato comercial más que un dato científico. Entonces, ¿qué tips nos das para poder hacer ese combate a la desinformación que hay con toda la información que también nos está llegando a los periodistas y que tenemos la necesidad de reportarlos? Sí, en primer lugar me parece que en cada país, cada periodista tiene que seguir a la autoridad sanitaria de su país, que estar informando. Después buscar este tema de la Organización Panamericana de la Salud y después el reporte mundial de la Organización Mundial de la Salud. Y después, como es verdad, ¿qué pasa? Hay muchos médicos o médicas o especialistas que están abocados justamente a, bueno, cómo dar mejor respuesta a la pandemia. Entonces algunos están trabajando en la organización logística de hospitales nuevos, o lo que, para, digamos, de una manera para que el país o el sistema de salud esté preparado para los próximos meses. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces el profesional de la salud que sabe en este momento es el que está concentrado y trabajando todo el tiempo. Por lo tanto, muchas veces, y es cierto, que a veces en la televisión van médicos que no son de infectología o no son de epidemiólogos, entonces hay veces que hablan lo correcto, pero a veces que no, o que dicen cosas o por ejemplo, en Argentina pasó que hubo médicos que en la televisión dijeron que los pacientes hipertensos, o un grupo de pacientes hipertensos, tenía que dejar de tomar X medicamento. Y hicieron muy mal, porque no tenían evidencia, o la evidencia que tenía era muy limitada para decir eso. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que salir la Sociedad Argentina de Hipertensión, o sea, los especialistas en hipertensión, a desmentir eso. O sea, en realidad también una vez piensa que sospechar, el consejo es, no siempre un médico hablando en la televisión está diciendo la verdad, ¿no? Por distintos motivos, pero bueno. Entonces, volviendo a la pregunta, recomendaría seguir la información que está dando la autoridad sanitaria y las asociaciones médicas o científicas relacionadas con este tema, ¿no? O universidades que estén trabajando el tema. Por ejemplo, acá en Argentina está trabajando o informando en relación a temas
más científicos, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, o bueno, la Facultad de Medicina, bueno, también es posible encontrar distintas fuentes dentro del sistema científico de cada país. Muchas gracias. Sí, vamos a compartir en el grupo de Facebook los enlaces de donde pueden encontrar todos los chequeos que se han hecho hasta la fecha en idiomas inglés y español sobre la pandemia, los fakes que se han ido detectando y también desbaratando, los vamos a tener en el grupo. Y tenemos otras preguntas acerca de las libertades civiles en este tiempo de pandemia, Valeria. En muchos de los países han cerrado sus fronteras, se ha impedido el movimiento de un país a otro. ¿Qué sucede con esos derechos? ¿Ha pasado en otras pandemias esto, Valeria? ¿Tienes registro en la experiencia que tienes de lo que ha sucedido ahora con COVID-19, con el nuevo coronavirus? Bueno, el tema de los derechos personales es como que es un problema. Lo que pasa es un problema que me parece que hay que enmarcarlo dentro de lo que es el campo de la bioética, ¿no? La bioética se pregunta, y es uno de los dilemas, frente a situaciones de emergencias de salud pública, hasta dónde tomamos intervenciones masivas y hasta dónde afectamos los derechos individuales. Es todo un tema, es todo un tema y hay que desmenuzarlo, digamos, con mucho detalle. Por ejemplo, el caso de Corea del Sur, también tienen una intervención eficaz en este último tiempo, pero también sabemos que han hecho testeos masivos a toda la población, eso ha permitido rastrear, aislar y tratar mejor a los pacientes, un beneficio, por un lado, pero también sabemos que esa identificación de pacientes se hizo teniendo acceso a datos personales y haciendo un rastreo muy de la intimidad de los datos personales de todos esos pacientes. Entonces, también creo que la pandemia me parece que también nos va a dejar un punto de reflexión o de debate posterior, es hasta dónde queremos que ganamos en cuanto a podemos salvar vidas, pero perdemos en este tema de resguardar los derechos personales. Me parece que va a ser un debate que se viene, que ya lo estaba instalando, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial. De alguna manera se hablaba de eso. Y la pandemia también, tanto el aislamiento masivo de ciudades donde no se puede andar, no se puede mover, bueno, también incluso el derecho a la educación, aunque ahora se está tratando de hacer se cierran las escuelas y bueno, se afecta de alguna manera, aunque muchas escuelas y muchas universidades están haciendo las cosas virtuales. Pero es un tema a tratar y bueno, me imagino que hay que considerarlo, pero en el contexto de, bueno, a qué como que hay principios de acción que se llaman, dentro de bioética se llaman principio de beneficencia y principio de maleficencia, ¿no? Y cuestiones de justicia y de distribución de los recursos. Todo eso lo tendríamos que tener en cuenta en nuestra cobertura, en decir, bueno, cerramos una ciudad, pero ¿qué ganamos? ¿Y qué perdemos? ¿No? Entonces, y si realmente hay una argumentación sólida para que los derechos personales estén limitados, ¿no? Y además, cabe la pregunta también, por ejemplo, este seguimiento, este rastreo que hizo Corea del Sur de los pacientes y de alguna manera transgrediendo el derecho personal, hay que preguntarse si la tecnología hoy necesariamente, indefectiblemente tiene que hacer eso. Quizás se pueden desarrollar otras cosas, otras tecnologías que respeten la privacidad. Habría que ver, y esa es una buena punta para investigar para un periodista. Sí, de hecho hay muchos temas que van a quedar para investigar. Recuerdo que después de la pandemia H1N1 también quedó una investigación que se publicó, fue muy
muy importante, impactante, acerca de los conflictos de intereses al interior de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay un frente de investigación que está alerta, pero que también al mismo tiempo tiene que atender y seguir todas las indicaciones sanitarias que en este momento se están dando. Decía ayer el doctor Tedros, podemos cambiar la trayectoria de la pandemia, y lo que hasta este momento los periodistas sabemos es que eso se va a hacer con más pruebas. Muchos países están haciendo compras extraordinarias de pruebas, de testeos rápidos y de pruebas PCR. El aislamiento social, que aún están en evaluación si se va a prolongar o si se va a cambiar, y estar bien informados con las medidas de contención, de prevención en este momento, de acuerdo a la situación de cada país. ¿Qué última recomendación nos dejas, Valeria, para poder ir cerrando con las conclusiones de este webinar? Creo que esto es, mi recomendación es que esta cobertura de una pandemia nos va a cambiar a todos la vida, como profesionales. También, en principio, hay que cuidarse uno individualmente, porque a veces por cubrir mejor quizás no seguimos nosotros mismos las medidas de distanciamiento físico, bueno, o las medidas de lavado de mano, y muchas veces las coberturas exigentes nos hacen olvidar que nosotros también somos humanos. Y después creo que también es un desafío en este punto. Tenemos que cubrir esta pandemia, desde el punto de vista del respeto a los pacientes, del respeto al derecho a la información rigurosa, y tener muy consciente de que cualquier cosa que digamos que no está validada puede o erosionar los mensajes sanitarios que hoy en día pueden parar la pandemia. Entonces, ese balance de decir, bueno, hay algo que, si hay un rumor en la comunidad con respecto a testeos, con respecto a casos, con respecto a muertes, con algo, hay que evaluar ese rumor, primero, verificar más que nunca, el ABC del periodismo. Y segundo, si no está tan verificado, ¿por qué difundirlo? Si eso puede erosionar el mensaje de quedarse en casa, todo el mensaje de prevención, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta hoy más que nunca nuestro rol, nuestra ética periodística, que no puede dejarse de lado cada día de la cobertura de la pandemia. Sí, y continúan llegando algunas preguntas que han ido en el mismo camino que acabas de mencionar, de las precauciones que nosotros mismos los periodistas tenemos que tomar en el momento de la cobertura, porque no somos invulnerables, somos también personas que estamos expuestos, y tenemos que continuar respetando las normas sanitarias. Nos han hecho varias preguntas acerca de las fuentes y de los repositorios donde pueden hallar información válida. Les repito algunos y pediría a Valeria que continúe con esta lista, que vamos a publicar en el grupo de Facebook que tenemos para ir ayudándonos a compartir las fuentes. Pero ya les digo, la red de chequeadores que lidera Poynter con el hashtag coronavirusfacts ha hecho un trabajo desde enero, desde varios meses, acerca de todos los fakes que fueron circulando en el mundo. Y hay varios sitios web en América Latina que son parte de la red Latam Chequea, que han hecho también un trabajo de verificación desde los datos más que parecían obvios, que eran irracionales, hasta datos mucho más complejos que tienen que ver con tergiversación de datos científicos que han requerido chequeos. Y yo también les recomiendo revisar la página de la Fundación Epistemónicos, que tienen sede en Chile. Si no los conocen, ellos tienen una plataforma web donde está el repositorio de todas las fuentes de distinta calidad de evidencia para tomar decisiones en salud. Es una página de investigadores donde hay revisiones sistemáticas, que quiere decir como en la pirámide de la calidad de la evidencia, las revisiones sistemáticas son como que las fuentes más revisadas y que uno puede tomar
como una afirmación. Valeria nos puede dar muchos más detalles de eso, pero les doy estos consejos para que tengan a la mano fuentes y recursos con que chequear lo que llega a sus redacciones y llega a sus celulares, incluso a sus cuentas personales o a WhatsApp. Sí, Valeria, podrías continuar complementando esto. Hay muchas preguntas acerca de dónde pueden encontrar la información que has venido mencionando. Hablabas de revistas y hablabas de otras fuentes importantes. Sí, lo que podemos hacer después es poner a disposición el listado de enlaces que he estado mencionando. También quisiera mencionar que en esta semana la Federación Mundial de Periodistas Científicos, que es en inglés, la sigla es WFSJ, armó y está lanzando un proyecto colaborativo donde se pueden encontrar tanto fuentes a quienes se pueden consultar, bueno, todos distintos recursos o reflexiones sobre el rol del periodista frente a la pandemia, o papers que hay que tener en cuenta. Bueno, es un proyecto colaborativo que lanzó esta semana la Federación Mundial de Periodistas Científicos, que está integrado por la mayoría de las asociaciones de periodismo científicos del mundo, y ahí se puede, además de usar esos recursos, se puede colaborar también. Así que estamos viendo también la posibilidad está en inglés, así que estamos viendo la posibilidad de sumar el español, porque por supuesto es una comunidad grande, así que bueno, y con respecto a otros enlaces que he ido mencionando, lo puedo compartir después en el grupo de Facebook, ¿no? Sí, muchas gracias. Y tenemos también un aviso de la directora de Chequeado del sitio web que se está armando, de la TAM Chequea. Les hablaba yo de todos los chequeos en español que se han hecho acerca de la pandemia. Este viernes ya está en línea, así que por favor también estén atentos a las redes sociales de Chequeado y de todos los medios que participan en estos chequeos. Yo también los invito a visitar Salud con Lupa. Salud con Lupa es una plataforma digital dedicada a salud pública en América Latina. Nosotros nos hemos dedicado a hacer una cobertura extraordinaria en este momento con la pandemia que tenemos ahora, y hemos hecho algunos contenidos también de chequeos, de explicaciones científicas, para poder darle contexto a todos estos datos que están circulando y que no necesariamente el público comprende, pero les causa más bien interés, pero desconcierto cuando no terminamos de explicar. Sí, insisten en que compartamos las ligas y los links, lo vamos a hacer. Valeria también va a compartir en el grupo varias de las cosas que ha mencionado. Ya estamos a pocos minutos de terminar esta transmisión, y quiero recordarles que este es el primero de los webinars en español que se van a realizar. Vamos a tener varios temas, y si alguno de los periodistas que nos está escuchando conoce algún experto en su país, tiene alguna propuesta de algún tema, una inquietud que quiera que se toque en uno de los webinars que vamos a ir organizando con el Centro Internacional para Periodistas, pues adelante, pueden escribirnos para poder nosotros recoger eso y convertirlos en actividades útiles. Además, quiero agradecer a todos los ICF J9 Fellows que están colaborando desde distintas partes del mundo a poder realizar estas actividades que se han hecho en tiempo récord, con Estela Roque, quien es la coordinadora que está en Washington, y Patrick Butler, que nos ha estado ayudando hoy en esta transmisión, junto a Taylor McCaffrey, perdón por el apellido en inglés que no pude pronunciar también. Y bueno, ¿a qué le prestamos atención hoy día, Valeria? Yo sé que te hemos robado una hora de tu tiempo en la cobertura a través de CNN y otros portales donde tú publicas. Mira, un tema que, ¿a qué le prestamos atención? Bueno, a seguir los casos, pero también se va a tornar un poco aburrido para las audiencias si se tienen que quedar en cuarentena, que todos los días salgamos a contarles caso. Es como, entonces hay que diversificar la audiencia, o la temática, ¿no? Y entonces habría que pensar
en distintas fuentes, por ejemplo, en diversificar no solo fuentes, buscar epidemiólogos o virólogos, sino también genetistas, incluyendo investigadores en ciencias sociales, historiadores, porque podemos hablar de la historia de las epidemias, bueno, antropólogos, porque esto tiene un componente antropológico. Estamos tratando, por ejemplo, de que la gente adhiera a intervenciones masivas, que se quede en casa. O sea, tenemos que ampliar mucho la mirada en quiénes pueden ser nuestras fuentes, incluyendo a los especialistas en bioética, que en América Latina hay toda una red de bioética que podría yo también, después les comparto el link porque hay especialistas en bioética en distintos países de América Latina. Y otro punto que yo les quería comentar y que me parece muy importante y que de alguna manera tanto a mí como a muchos colegas les está ayudando, en Argentina, por ejemplo, tenemos nuestra red argentina de periodismo científico y tenemos nuestro grupo de WhatsApp que en 2009 teníamos un grupo de Google y debatíamos nuestras necesidades, nuestras dudas internamente en un grupo de Google. Ahora pasamos al grupo de WhatsApp y realmente tener un grupo de WhatsApp con colegas de distintos lugares del país enriquece la cobertura y además también nos ayuda a evitar la desinformación, las noticias falsas. Nosotros lo que hacemos en la red Argentina de Periodismo Científico, y sé que les mando un saludo a muchos de mis colegas porque están escuchando esto, lo que hacemos es cuando alguien tiene una duda sobre o algo, un tratamiento que está circulando, una vacuna, alguna información muy dudosa, lo pone a discusión en el grupo de WhatsApp y otros nos ayudan a ver cuán verdadero es esa información. Así que, y lo que es importante es, somos periodistas de distintos medios, pero es como que la competencia entre los medios en este tipo de grupos se diluye, y la verdad, la solidaridad, la comprensión entre otros, la contención, porque, bueno, como repetía, como dije antes, somos humanos, entonces tenemos nuestros momentos, todos estamos aprendiendo, así que recomendaría unirse a un grupo de otros periodistas, otras periodistas que estén en la misma ciudad o en el mismo país, en la misma región, como una manera de sobrellevar todas estas cuestiones. Sí, son tiempos de solidaridad y de colaboración más que de competencia, de exclusividad. Con la última pregunta y comentario cerramos este webinar. Nos han hecho llegar un mensaje acerca de la amenaza de la pandemia para las etnias y los manuales de prevención en diferentes lenguas autóctonas que son necesarios en estos casos. Bueno, le comparto al colega que nos escribe que, por ejemplo, en Perú, donde tenemos también una comunidad muy grande de comunidades amazónicas, comunidades indígenas, se han hecho materiales en su idioma, porque ya se presentó un primer caso de un contagiado, de un dirigente ambiental que vino a Lima procedente de Holanda, y se han empezado a desarrollar todos estos materiales porque son una población muy vulnerable. Entonces, esos materiales, si alguien no los tiene traducidos, creo que es el momento para también buscar lingüistas y gente que pueda ayudar a traducir esos materiales que lleguen a las personas, si es que no lo están haciendo ya oficialmente los ministerios. Desde Honduras venía este comentario, esta preocupación. Espero yo que pueda movilizarse el gobierno rápidamente para proteger a sus comunidades más vulnerables. Y bueno, con esto llegamos al final de este webinar. Muy agradecidos con Valeria Román y con todo el equipo, con todo el staff del Centro Internacional para Periodistas, que está aquí para poder ayudarlos en esta cobertura en tiempos de crisis y poder brindarles también herramientas que sean útiles en su día a día. Muchas gracias y aquí cerramos esta cobertura. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Fabiola, un placer.